¿Te has sentido enfermo y has asistido al doctor? Y seguro saliendo de ahí has dicho, el doctor me maltrató. Y te maltrató porque no te miró a los ojos. Y te maltrató porque se la pasó anotando cosas en la computadora. Y te maltrató porque no te mencionó por tu nombre. Y te maltrató porque después de 4 o 5 preguntas rápidamente te dio un diagnóstico y te mandó unos medicamentos. Cuando llegaste a casa, claro, te preguntaron, ¿y cómo te fue con el doctor? Y lo que dijiste es, no me trató como un ser humano, me trató como un objeto. Así es. Bienvenidos a Una Ventana Siempre se abre. Siempre se abre una ventana con Aurora Mortera. El tema de la humanización del servicio de salud es un tema bastante complejo. Para empezar, tenemos que definir que, según la Real Academia Española, el término de humanización tiene que ver con hacer algo afable y familiar. Así es. No se trata de que el paciente sea como tu familia, pero sí hacerle sentir que es parte de tu familia, o al menos que es alguien a quien estás dispuesto a tratar de una manera amable. Así entonces, la humanización en el servicio de salud no es solamente una cuestión de alternativa o de opción, es algo necesario, porque se ha podido comprobar que a través de un trato humanizado, las instituciones ahorran dinero. Sí, así como lo escuchas. Ahorran dinero porque cuando tú tienes un paciente con el cual puedes trabajar en condiciones de trato humano, ese paciente podrá disminuir su ansiedad, su depresión, su inquietud, escuchar mejor las indicaciones de tratamiento y, por supuesto, entonces te ahorrarás tiempos en consulta y te ahorrarás también tiempos en la adherencia al tratamiento y a la obtención de resultados. El reto es enorme. Sí, es enorme. Y es enorme, por ejemplo, para la trabajadora social que ha de hacer un estudio socioeconómico con exigencias de protocolo en donde el tiempo tiene que ser corto y además eficiente. ¿Y cómo hacerle cuando tienes un paciente y su familia, así como podríamos decir a otros compañeros, en un estado de estrés constante porque sus indicadores de productividad no están siendo cubiertos o porque tienen una larga lista de espera de otros pacientes que atender? ¿Te imaginas entonces lo difícil que es el trabajo cuando estás en un entorno donde existe rigidez de políticas y en donde, por supuesto, hay una gran demanda y pocos recursos para atender? De ahí que entonces podríamos decir que Ortega y Gasset tenían razón cuando dicen que la palabra humanización tiene que ver con la realización de actos excepcionales donde lo que prevalece es la naturaleza del ser humano. ¿Y cuál es esa naturaleza del ser humano? Pues en específico, hablando del enfermo, diríamos que cuando él entra al proceso de salud-enfermedad, entra con estrés, entra con ansiedad y entra con un sufrimiento, no solo un dolor físico, un sufrimiento. Sufrimiento que es una palabra relacionada a la parte que tiene que ver con lo psíquico generado por la frustración, la impotencia y la alteración que su vida está teniendo. Bajo esas condiciones, y no me vas a dejar negarlo, ¿verdad? Porque tú has sido paciente.
Las paredes blancas del hospital se te hacen sucias y grises. Los sonidos que escuchas son molestos. Está el ruido de la bomba por la infusión que se te está pasando. Y cada vez que empieza a sonar con insistencia, piensas que algo muy malo está sucediendo. ¿Qué decir de esa comunicación que se tiene en donde el médico utiliza puros tecnicismos y no logras entender nada? Ni más, se diría. Claro, lo que pasa es que bajo esas condiciones, como enfermos, lo que esperamos es un trato digno. Y ahí entramos a otra palabra, una palabra muy importante, que es la dignidad. Porque la dignidad tiene que ver con hacerte sentir valioso. Y a ti, en el servicio médico, ¿te han hecho sentir valioso? Es decir, que vales, que tu palabra vale, que lo que describes vale, que la necesidad que tienes vale, que tus condiciones sociales y económicas son tomadas en cuenta. Trato digno es igual a trátame como te gustaría que te trataran a ti médico, como te gustaría que te trataran, con un nombre, no con el de un diagnóstico. No eres el paciente diabético, hipertenso, leucémico o canceroso. No eres el quejumbroso, demandante, exigente, maníaco y loco. Eres Juan Pestañas, que ha empezado a sentirse mal y que ha vivido lo que es el cambio de estar sano a estar enfermo, a estar en su casa y pasar al hospital donde no es conocido por nadie, de estar en su trabajo con una autoridad y siendo alguien que realiza una función, a estar en el hospital como alguien que recibe instrucciones y que le dicen qué hacer. Alguien a quien le toman signos y le acercan el agua con las pastillas o le piden que se deje picar para que le saquen una muestra de sangre. ¿Te das cuenta entonces que pasa de ser alguien activo a alguien pasivo? ¿Será que es posible que el médico se dé cuenta de esto? De que el paciente ha pasado de ser activo a ser alguien pasivo. Igual a comunicación clara, personalización de necesidades y explicaciones, procedimientos oportunos que den al paciente la seguridad de que le interesa a los demás su salud. El término de humanización puede estar regulado por muchos reglamentos, como el de Babilonia, o por la OMS, con los derechos del paciente, pero no solo basta con eso. Requiere de que además el personal de asistencia médica trabaje su capacidad de establecer relaciones interpersonales, habilidades interpersonales. Créemelo, todo esto que hoy te he hablado no solo es respuesta de lo que he escuchado en mis pacientes, es también parte de lo que yo he vivido dentro de una institución, siendo parte del equipo de asistencia médica. Ha llegado el momento de hablar de 6 cosas que debes de saber sobre este tema para vivir mejor. 1. Cuando hablamos de humanización del servicio médico, hablamos de hacer al servicio médico algo afable, algo familiar, algo amable. 2.
Cuando hablamos de humanización del servicio médico, hablamos de trato digno. Y lo digno tiene que ver con lo valioso. Trátame como te gustaría que te traten a ti. 3. Un trato digno y humanizado ahorrará costos a la institución, aunque no lo creas. 4. Ahorrará costos porque hará que disminuya la ansiedad y el estrés en el paciente de tal manera que la entrevista clínica pueda fluir y reducir los tiempos de diagnóstico y los tiempos de tratamiento. 5. El ser humano enferma en sociedad. Por lo tanto, el ser humano se cura en sociedad. Y de ahí que el trato humano es fundamental. Y por último, 6. Recuerda que todos algún día seremos pacientes y que lo que esperamos es un trato sin colas, un trato con buena comunicación y un trato con palabras que realmente sean francas y sinceras. No un "te entiendo" salido de eslogan o un "amorcito" o "pacientito" salido de eslogan. Si te gustó este video, dale like, compártelo porque ya estamos casi en los 750. Nos vemos la semana que viene con otro tema muy interesante. Bullying. ¿Has escuchado el tema de bullying?